solamente el fraude electoral lo que desató la lucha popular? ¿Cómo es posible que un gobierno que en materia económica tuvo relativos éxitos en su gestión, aunque en los últimos años cayeron drásticamente algunos índices económicos, haya terminado tan aparatosamente? ¿Es solo una conspiración de las derechas y del imperialismo, como repiten algunas personas? ¿Qué podría pasar en adelante? Como siempre, trataremos de ir de una manera crítica al quid del asunto. Un saludo muy cordial para todos ustedes. Mi nombre es Luis Dávila Lor y estamos en el 6º programa del quid del asunto que se emite a través de la plataforma de Ecuador Today. Hoy hemos invitado al doctor Adrián Bonilla. Adrián es profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, ha sido director de la sede de Ecuador y secretario general para América Latina de esa institución, ha sido secretario nacional de Educación Superior, es investigador en temas de política y relaciones internacionales, hincha del fútbol, hincha del Club Deportivo Olmedo, que este año ha cumplido los 100 años, por lo cual le felicitamos a Adrián. Bienvenido, Adrián, un gusto tenerte aquí en Ecuador Today y en el quid del asunto. Muchas gracias, Luisa. Encantado de poder colaborar con Ecuador Today. Una felicitación a la iniciativa, a todas las personas que trabajan en ella y pues les deseo muchísima suerte en esta propuesta. Muchas gracias, Adrián, ojalá sea así. Bueno, comencemos con los últimos acontecimientos y de ahí nos vamos al principio. Pero yo quisiera comenzar preguntándote, lo que está pasando hoy en Bolivia es que las cúpulas estatales están siendo encargadas a feroces opositores al gobierno de Evo Morales y a su partido el MAS. Siendo así, las jugadas que hizo Evo Morales previo a las elecciones, durante las elecciones y luego de las mismas, le han llevado a una derrota política. Yo creo que tenemos que mirar el proceso boliviano como un continuo. Si nosotros hacemos una fotografía de uno de los momentos, corremos el riesgo de no entregar una explicación suficiente. Si fotografiamos solamente el episodio en el cual las Fuerzas Armadas le piden la renuncia al presidente Morales, entonces la conclusión inmediata es, sí, esto es un golpe de Estado, en esa fotografía. Por eso es que hay que verlo como un proceso. Entonces, sí, lo que nosotros tenemos es un gobierno que a lo largo del último año, año y medio, ha estado sufriendo un asedio político, ha habido muchas dificultades de carácter estratégico y finalmente lo que nosotros tenemos es un gobierno que no puede controlar, ¿sí?, la insatisfacción de la población, básicamente por razones políticas, y que de una u otra manera termina su mandato en forma irregular. Es un proceso, el boliviano como el chileno, como el ecuatoriano, como el venezolano, ¿sí?, fundamentalmente doméstico, en una realidad internacional en donde, claro, también hay actores internacionales. Pero esta vocación que a veces tenemos de atribuir todo a conjuras, ¿sí?, que no podemos comprender, porque el recurso discursivo de la conjura es, hay unas fuerzas siniestras, ¿no?, Darth Vader y todas las fuerzas del lado oscuro que planifican cosas que no podemos controlar, y esto es lo que da como circunstancia una derrota de carácter político. Atribuirlo todo a conjuras, en este caso internacionales, no da ninguna explicación. Los elementos internacionales ciertamente son importantes, pero no son los que explican lo que ocurrió en la sociedad boliviana. Ahí tenemos, antes de la última crisis, y la última crisis dura como 2 semanas, 2 momentos importantes en el proceso político que generan una sensación grave de ilegitimidad hacia el final, que son, en primer lugar, la derrota de la consulta que el propio presidente Morales hace a la sociedad boliviana en el sentido de si puede reformarse la Constitución, parte de la suposición de que hay que reformar la Constitución para que él pueda presentarse en una 4ª candidatura. Ahí tenemos un proceso electoral. El proceso electoral, como todos los procesos electorales, está lleno de una campaña política, hay acusaciones de un lado, acusaciones de otro lado, pero el hecho cierto es
que en un electorado muy polarizado, el presidente Morales pierde la consulta popular, que es en todos los casos vinculante, por el 2%. Tenemos una población que está dividida prácticamente en la mitad, pero le dicen no se reforma la Constitución, no hay entonces opción de que el presidente en estos momentos pueda optar por una nueva candidatura, porque la Constitución boliviana prohíbe taxativamente o prohibía taxativamente una reelección después de 2 periodos en el mando. De todas maneras, el presidente había ganado 3 veces la elección, sino que en una primera pues no contó porque ganó la primera, reformaron la Constitución y fue como un borra, iba de nuevo, igual que en el Ecuador. Y un segundo momento fue que a pesar de que se hizo esta consulta, a pesar de que esta consulta tuvo un resultado que no fue cuestionado por nadie, y a pesar de que la Constitución boliviana estaba vigente, la Corte Constitucional, o lo que sería la Corte Constitucional boliviana, en comparación con la ecuatoriana, declara que la Constitución es inconstitucional. Que la disposición... Que la Constitución es inconstitucional. Claro, porque hay derechos. Ahí está disposición de la Constitución. No se puede usted reelegir, pero no, esto es una cosa que va contra el derecho humano de todo el presidente de la República de reelegirse todas las veces que quiera. Fue más o menos la lectura de la Corte Constitucional. Parecido y esto, a lo que pasó acá, de paso. Esto envició. Bueno, aquí hubo una consulta. Sí, pero el argumento era el mismo. Sí, el argumento en la campaña. Sí. Del candidato. Pero los votantes admitieron eso. Después fue necesaria otra consulta, ya en tiempos de la presidencia de Lenín Moreno, en donde se volvió a revertir la disposición. El caso es que con estos dos antecedentes, el llegar a una elección de esta naturaleza era pues volver a repetir el riesgo de tener un escenario con un electorado polarizado, porque el electorado en Bolivia se polariza, como se polarizó en el Ecuador, alrededor de un eje que es el presidente de la República y todos los recursos gubernamentales, y otro eje que es la oposición, que es una oposición variopinta. La Constitución boliviana dice que se gana en primera vuelta si es que el candidato que va punteando tiene más del 40% y un 10% de diferencia sobre el segundo. Y bueno, ocurrió este segundo elemento terrible en términos tecnológicos. No tengo elementos para acusar a nadie de dolo, pero al menos de ineficacia, de ineficiencia, de imprudencia. Es como evidente. Tenemos un conteo que se está realizando en vivo, ¿sí?, con las actas que van llegando de los tribunales, y de repente se suspende el conteo cuando la tendencia marcaba la posibilidad de que haya una segunda vuelta, y cuando se reanuda el conteo ya cambió la tendencia. Esto, claro, despertó suspicacias en la oposición, y la oposición movilizó a la población. Estas movilizaciones que fueron masivas, fueron cobrando fuerza, no disminuyeron con el pasar del tiempo, más bien aumentaron para lograr una solución de transacción. El presidente Morales acuerda que haya una auditoría de la Organización de Estados Americanos vinculante. Esto significa que el presidente Morales estaba dispuesto a aceptar el resultado de la auditoría, cualquiera que ésta fuera. Ahora no lo está aceptando, pero él se comprometió a aceptar, y la mañana en que los datos de la auditoría empiezan a salir, antes de que sean comunicados públicamente, unos minutos o unas horas antes, el presidente Morales hace este llamado, una vez que el país estaba incendiado, a nuevas elecciones. Luego, no lo dijo en esa declaración, dice que en su llamado estaba perfectamente implícito el hecho de que él no sería candidato. Claro, eso está diciendo ahora, pero en ese momento no se escuchó. En ese momento no lo dijo. Reorganizaría él es el presidente del Ejecutivo, pero en fin, él iba a reorganizar el Tribunal Electoral. Pero ya para entonces la situación estaba muy deteriorada. El anuncio electoral a lo mejor intentaba neutralizar la movilización en las calles. La movilización en las calles es aún más intensa y mayor por parte de la oposición,
cuando la policía boliviana, y este es un primer hecho de fuerza e irregular, decide declararse en huelga. No es la primera huelga que hace la policía boliviana, ha hecho algunas, y esto significa que no hay control sobre las movilizaciones, y el ejército, las Fuerzas Armadas bolivianas, deciden no intervenir para sustituir a la policía en el control del orden público y tampoco neutralizar la huelga policial, cosa que había ocurrido en el pasado, y finalmente tenemos esta absolutamente irregular petición de la renuncia al presidente por parte del comandante de las Fuerzas Armadas bolivianas y la posterior renuncia del presidente, del vicepresidente, de los jefes de las dos cámaras parlamentarias de la Asamblea Boliviana, este vacío de poder que duró prácticamente día y medio, y la asunción de la segunda vicepresidenta del Senado como presidenta en una asamblea en donde no había quórum. Adrián, y ya que tú te has ido para atrás desde el punto de vista político, yo quisiera preguntarte también cuestiones desde el punto de vista social, porque hay quienes, los que critican y ya criticaban desde antes al gobierno de Evo Morales, dicen que todo empezó a romperse para Evo Morales, a descalabrarse para Evo Morales en el 2011, cuando hubo la multitudinaria marcha en defensa del territorio indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure. Lo que dicen es que a partir de ahí Evo Morales trataba de dividir a las organizaciones sociales que se habían expresado con fuerza en contra de él, mientras hacía componendas con el empresariado, incluso de Santa Cruz. La pregunta es, ¿se torció en efecto de esta manera este hombre que nació desde las entrañas del pueblo? Bueno, lo que ocurre es que el ejercicio del poder público supone una serie de obligaciones en donde aquello que uno imagina como programa de gobierno no necesariamente tiene las condiciones de ser ejecutado. En el caso boliviano, como en el de los otros países latinoamericanos, nos encontramos frente a un escenario internacional en donde los precios de las materias primas, y Bolivia es un exportador de materias primas, cayeron, un gobierno con menos recursos que aquellos que tuvo la década pasada, y un gobierno que, eso sí, desde la década pasada y a lo largo de toda su gestión, sí se caracterizó por políticas que son las políticas del llamado progresismo latinoamericano, que se levantaban sobre lógicas extractivistas y sobre lógicas de exportación de bienes primarios. No fueron gobiernos que hayan tenido éxito ni que se hayan propuesto radicalmente, por ejemplo, cambiar el modelo de exportación hacia uno de sustitución de exportaciones. En algunos casos, en el caso ecuatoriano, tuvimos la retórica de cambio de la matriz productiva que no se llevó a realizar de ninguna manera, ni siquiera teniendo todos los instrumentos del cambio de la matriz energética. Esta fue la lógica de expansión y de la economía boliviana que se desempeñó en relación a otras economías latinoamericanas mejor, porque hubo control estatal de los recursos de exportación centrales de carácter mineral y una economía prudente en términos de equilibrio fiscal. Es decir, la economía boliviana nunca tuvo lógicas audaces o populistas de gastar más recursos de aquellos que entraban al erario público. Sin embargo, sí hubo una serie de políticas redistributivas que en un país muy pobre, Bolivia continúa siendo pobre, es pobre, de todas maneras tuvieron una eficiencia importante en comparación con otras economías latinoamericanas. De todas maneras, algunos índices cayeron drásticamente, ¿no? Porque, por ejemplo, 15.000 millones que era la reserva monetaria, ahora está en 8.000 millones. Sí, prácticamente sí, la son anuncios, o más bien dicho, son anuncios de una crisis que podría en estos momentos perfectamente ser manejada, pero que de no manejarse bien podría replicar otras parecidas en América Latina, particularmente en Sudamérica. Ahora, Evo Morales puso en la agenda el tema de que fue golpe de Estado y todos sus
seguidores siguen con ese discurso. La pregunta es, ¿podrá Yanine Áñez contrarrestar esta idea de golpe de Estado, por un lado? Por otro lado, pacificar al país y por último, convocar a elecciones limpias, esto último tomando en cuenta la posible ausencia del MAS en las instituciones democráticas. A ver, yo creo que no va a poder librarse el gobierno transitorio boliviano del estigma del golpe de Estado, que es la fotografía del último día. Pero esto es un proceso. Creo que al gobierno boliviano le corresponde llamar a elecciones, y creo que estas elecciones, si le quieren dar legitimidad al presidente próximo o a la presidenta próxima, cualquiera que éste sea, tienen que ser limpias, y no habrá elecciones limpias en Bolivia sin la presencia del movimiento al socialismo, ¿sí? Seguramente vamos a tener un momento de ajuste de cuentas, esto es lo que todo el mundo intuye, ¿sí? La persecución a 2, 3 o más dirigentes altos del gobierno de Evo Morales. Hay una serie de responsabilidades que ahora se enuncian, porque estas son responsabilidades inevitables. Por ejemplo, la detección de irregularidades por parte del informe de la OEA supone en la ley boliviana el hecho de que alguien cometió algún tipo de infracción. Alrededor de eso seguramente van a desatarse procesos judiciales y seguramente van a implicar tal vez a funcionarios gubernamentales, pero no habrá elecciones limpias en Bolivia sin la presencia del MAS, sin observación internacional de toda índole, la OEA por supuesto, pero también la Unión Europea, es decir, todo el Centro Carter, todas las instituciones que tienen experiencia en observación electoral tendrán que estar presentes en Bolivia. Se requieren elecciones limpias si se quiere que el próximo gobierno sea legítimo, y la única posibilidad de contener la insatisfacción social, en este caso del otro 50% o cerca del 50% de la población, que es la que había venido respaldando al presidente Morales, es el tener unas elecciones que sean profundamente transparentes, libres de toda sospecha, para que el próximo gobierno pueda tener menos conflicto del que se prevé. Una cosa que ha dicho todo el mundo es esa foto, o que hace referencia a todo el mundo, es esa fotografía, como tú dices, del momento en que el jefe del ejército, este señor William Calimán, sugiere al presidente la renuncia, y por eso dicen golpe de Estado. Pero la propia COB, la Central Obrera de Bolivia, y los sectores que estaban en la calle estaban planteando la renuncia de Evo Morales. Bueno, no toda la COB, ¿no? Lo que nosotros tenemos es un proceso de deterioro, ¿sí? De deterioro lento, de erosión de la legitimidad del régimen del presidente Morales, que se acelera cuando él decide, por encima de la consulta y de la Constitución, él y su partido, volver a presentar su candidatura. Y esto llega a un clímax en el momento en que se produce el apagón informático en el conteo de votos. Entonces este es un proceso político relativamente largo, complejo. La oposición no es una oposición unida, hay todo tipo de actores políticos. Tenemos desde una centro derecha democrática, por llamarla de algún modo, representada por el ex candidato Carlos Mesa, hasta posiciones absolutamente inaceptables de líderes religiosos fundamentalistas que también están en la oposición. Por eso es que es necesario un proceso electoral que de una u otra manera ponga fin a la insatisfacción con la institucionalidad de Bolivia. ¿Cómo entender que este personaje, William Calimán, jefe del ejército, haya sido el que le ciñó la banda presidencial a la señora Yanine Áñez, y que después la actual presidenta lo haya destituido del cargo? Bueno, hay algunas cosas interesantes ahí, ¿no? Una de ellas es que en el estereotipo que existe de los militares latinoamericanos, que está muy arraigado, sobre todo en las personas que van del centro hacia la izquierda, de que son oficiales, de que representan o que de una u otra manera fueron formados en los Estados Unidos con la doctrina militar de los Estados Unidos, y por lo tanto finalmente actúan
de acuerdo al son que ellos alguna vez escucharon en el Departamento de Defensa, en el Centro de Estudios Hemisféricos, en fin. No es el caso de los militares bolivianos. Por eso es que es interesante. Los militares bolivianos desde hace 14 años, ¿sí?, han tenido o rompieron sus vínculos como resultado de las políticas gubernamentales con la cooperación militar estadounidense. ¿Sí? A diferencia de los otros militares latinoamericanos, ¿sí?, en donde en la mayor parte de los países todavía los altos oficiales son formados en estas escuelas hemisféricas, en donde todavía hay ejercicios militares conjuntos, que es la puesta en práctica de las doctrinas de defensa, básicamente del hemisferio occidental, bajo los tratados internacionales como el TIAR, en fin, esta influencia doctrinaria, política, ideológica, del Pentágono y los otros ministerios de defensa, ¿sí? No es el caso de los militares bolivianos, porque habían roto vínculos. Entonces, no solamente eso, sino que en 14 años, suponiendo que normalmente los altos mandos duren entre 2 y 3 años, no duran más en ningún país, nosotros hemos tenido casi 4, si no 5 cambios de alto mando en Bolivia. Y eso supone la promoción de generales, la promoción de coroneles, la promoción de capitanes, en fin, de toda la oficialidad. Ya no se trataba de una oficialidad que respondía, si acaso alguna vez tuvo contacto con esta visión hemisférica. Son otros. Eran oficiales que a lo largo de los 14 años de mandato del presidente Morales fueron leales al régimen. Incluso había una escuela de doctrina antiimperialista, en fin, una nueva forma de concebir las amenazas, mucha cooperación con los militares venezolanos y de otros países. Entonces, esta reacción del alto mando militar tiene una lectura más bien institucional, en una tradición boliviana de no volver a involucrar a la institución en política, porque la institución sufrió mucho en la década de los años 70 como consecuencia y 80 como consecuencia de su involucramiento en política. Esto explica probablemente la ausencia de los militares al lado del presidente Morales para contener las movilizaciones de protesta y finalmente también la petición de renuncia, ¿no? O sea, tampoco fue una movilización militar la que le sacó del poder. Fue un pedido. Pero claro, si los militares te piden que renuncien, no, o sea, cualquier cosa. Los ecuatorianos sabemos perfectamente bien esto porque tuvimos 3 experiencias de esas, ¿no es cierto? O sea, tenemos un contexto de movilización con Bucaram, con Maguad y con Gutiérrez, aunque la movilización con Gutiérrez era chiquita y solamente en Quito, pero bueno, un contexto de movilización y los militares que se acercaban al palacio de Carondelet y le decían al presidente: señor presidente, nosotros no disparamos al pueblo, tenemos entendido que está viniendo una marcha acá al Palacio de Gobierno, nos vamos a la 1, ¿sí? Si usted quiere se queda, pero si no le tenemos a su disposición un helicóptero, y pum, se caían los presidentes. Caen los presidentes y al día siguiente, una tarde, el Congreso en ese entonces legitimaba la caída y nombraba a alguien. Bueno, esto lo comprendemos perfectamente bien los ecuatorianos. La movilización en Bolivia era mucho más intensa porque esta vez teníamos presidentes, lo que no ocurrió ni con Bucarón, ni con Maguad, ni con Gutiérrez, que tenían gente que las defendía en la calle. Esto sí pasó en Bolivia y enfrentamientos bastante violentos entre facciones. Pero es esto, los militares dijeron no podemos seguir apoyándole, nosotros no vamos a reprimir, y la policía ya se había retirado. Entonces, ante estas circunstancias, el escenario que quedaba era un escenario de absoluto caos y además de inseguridad para el propio presidente. La insinuación o la solicitud de la renuncia fue inmediatamente aceptada, ¿no? Pero yo lo que te preguntaba es el carácter simbólico de que un militar le haya puesto le haya ceñido la banda presidencial. Porque es un poco extraño. Es extraño, pero lo que ocurre es que el Congreso no se reúne. Porque lo lógico constitucionalmente era que el presidente del Congreso le ponga la banda a la presidenta por vacío constitucional, pero el Congreso de Bolivia, que es el resultado, al Parlamento de Bolivia, que es el resultado de la última elección, que la gana Evo Morales con un porcentaje importante de más del 60%, estaba lleno de adherentes del movimiento al socialismo.
Cuando el presidente Moreno, con una Alianza País unificada, gana la presidencia de la República, tenía una mayoría cuasi constitucional en el Congreso, ¿no? Creo que tenía alrededor, cerca de 80 votos de los 130. Bueno, Morales tenía más, era una mayoría parecida a la que tenía Correa en su segundo mandato. Bastaba con los votos de Alianza País para reformar la Constitución. Bueno, lo mismo en el caso boliviano. Entonces, la gente del MAS no va. Lo que tenemos ahí es que se juega el vacío de poder, si renuncia el presidente, renuncia el vicepresidente, renuncian los presidentes de las cámaras, no van los legisladores a la asamblea, no había posibilidad de sucesión constitucional, porque la enorme mayoría del MAS no dio paso a esa sucesión. Ellos tenían mayoría, entonces, claro, la banda presidencial podía haber sido puesta también por algún obispo, pero hay demasiados evangélicos apoyando a la nueva presidenta. Ella misma creo que es evangélica. Pero Adrián, en todo caso, esa es una jugada equivocada, entonces, crear el vacío de poder, porque pudo haber sido Adriana Salvatierra la presidenta este momento de Bolivia. Y organizar ella las elecciones. Claro, son momentos de vértigo y las decisiones se van tomando, o sea, no hay el tiempo de sentarse a pensar en escenarios de carácter estratégico, ¿no? Y además, o sea, imagínate tú, tremenda presión, la gente no sabía por la seguridad, les exiliaban en México, entonces la decisión era renunciamos todos a ver cómo se las arreglan. Y claro, lo que se crea es un escenario en cambio de ilegitimidad, en donde, dependiendo de cómo las circunstancias evolucionen, incluso la propia posibilidad de retornar que estaba abierta, que fue por ejemplo el caso del presidente Chávez cuando le dieron el golpe de Estado a él. Esto que ha ocurrido en Bolivia, Adrián, constituye un hito en el sistema democrático de la región. Hablemos de que en los últimos 30 años ha habido cierta estabilidad porque de todas maneras en Ecuador, en Honduras hubo problemas, ¿verdad? Pero no se dieron las dictaduras que había antes en América Latina. Esto rompe con este proceso estable que hubo durante unos 30 años. Yo creo que el valor, o más bien dicho, el valor del proceso boliviano es muy simbólico, ¿no? Es más simbólico que en el de otros países por el hecho de que se trataba de un dirigente sindical popular, que se veía a sí mismo como un líder indígena, con una economía que había funcionado, como uno de los puntales de esto que en América Latina se llama el progresismo, pero no es un único caso. O sea, en la década pasada y en la década de los 90 en el Ecuador cayeron tres presidentes. El valor simbólico de eso no fue el mismo. Pero el hecho cierto es que cayeron tres presidentes irregularmente. O sea, no hay manera de decir que lo de Gutiérrez no fue un golpe de Estado. Sí fue, que lo de Maguad no fue un golpe de Estado. Sí fue, y lo de Bucaram también. El presidente Correa solamente reconocía como golpe de Estado a lo de Bucaram, a los otros dos no, por alguna razón. Pero no, en todos los casos tenemos presidentes que caen como consecuencia de un golpe de Estado. En el Perú tenemos un presidente que acaba de caer, sí, por otras razones. Tenemos la movilización del Poder Judicial, tenemos un golpe de Estado en toda la regla en Honduras, en fin, o sea... Pero lo de Perú podríamos decir que no es golpe de Estado, hay un tema claro, judicial, ¿no? Hay un tema judicial, pero digamos, es un presidente que pierde el control de la sociedad. En el caso boliviano tenemos una cosa distinta. La diferencia del caso boliviano con los otros es que hay una fuerza orgánica, tanto social cuanto política, que defiende al presidente depuesto. Uno de ellos es quien lideraba el Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que según entendemos era aliado de Evo Morales en algún momento. Sí, no nos olvidemos que durante los 14 años de gobierno hay varios episodios importantes. Uno de ellos, esta
que se vio en algún momento como lógica secesionista de las provincias de la media luna del oriente boliviano. La región de Santa Cruz y su capital es lo que en el siglo XX Guayaquil era para el Ecuador. Ahora podemos decir que las actividades económicas, industriales, comerciales de Quito y Guayaquil son equiparables y que incluso económicamente la capital es un poco superior que Guayaquil. En todo caso son ciudades equilibradas, pero ahora es clara que la importancia económica de Santa Cruz es muy superior en Bolivia a La Paz y al Alto, que son las dos primeras ciudades. La estrategia fue en un primer momento de confrontación del gobierno boliviano, pero una vez que gana la confrontación política y logra imponer las lógicas gubernamentales en esas provincias, inmediatamente hay un proceso de acercamiento a la élite regional, en este caso de Santa Cruz, que en lo que es un proceso de negociación y de transacción finalmente es cooptada por el gobierno del presidente Morales. Entonces sí, hay cosas complicadas, pero parte de esta desarticulación de esta desarticulación de la arquitectura de gobernabilidad es la que evidencia el deterioro político del régimen a partir del referéndum y de la intención de estirar mucho la Constitución para darle la posibilidad de lanzarse a una cuarta elección. Otros sectores que actuaron y con fuerza y que fueron significativamente decidores en los momentos de convulsión fueron jóvenes y mujeres. ¿Cómo viste tú eso? Bueno, los jóvenes son protagonistas de todos los procesos de movilización en América Latina, ¿sí? Si nosotros podemos hacer el ejercicio de no polarizarnos o asumir posiciones frente a lo que ocurrió en la ciudad de Quito y en otras ciudades del país, del Ecuador, fue una movilización en realidad nacional, en donde a lo mejor solamente el eje que gira alrededor de la ciudad de Guayaquil no se movilizó en la misma medida, no Machala, no Babahoyo, no Guayaquil, pero en el resto del país hubo movilizaciones en todo el país. Bueno, fueron jóvenes, ¿no? No se puede decir fueron exclusivamente los activistas de la CONAIE, que tampoco es que sean tantos, que la CONAIE convocó, y lo que es una respuesta impresionante, la CONAIE convoca constantemente, o ha convocado constantemente a levantamientos indígenas, y unos le salen bien y otros le salen mal, y nadie se imaginó lo intenso que pudo haber sido en Quito. Y claro, fueron jóvenes en los barrios, ¿sí?, que bloqueaban las calles, fueron jóvenes en los pueblos, todos los pueblos del país, sí, estuvieron bloqueados, pueblos periféricos, sí, en fin, y fueron jóvenes los equipos de fútbol, dirigentes barriales, en fin, también en Bolivia, y aquí también mujeres, en el Ecuador también mujeres, y en Chile mujeres y jóvenes, que son los que se movilizan. Claro, con mayor entusiasmo, es normal, como usted en alguna ocasión, ¿sí? O como yo, cuando éramos jóvenes. Hace bastante tiempo. En el caso suyo, sí. Adrián, yo he leído algunos documentos producidos por movimientos de mujeres de Bolivia en estos días y hacen una crítica fuerte y fundamentada al estilo patriarcal, al estilo machista, al estilo misógino incluso, de tanto dirigentes de la oposición cuanto dirigentes del propio Evo Morales y de su gobierno. Bueno, esto es cierto, ¿no? En la oposición tenemos estas personas fundamentalistas que vienen de las iglesias evangélicas. Esto tal vez merece un comentario aparte, ¿no? Se trata no de algo boliviano exclusivamente, o sea, tenemos una activación política de las iglesias evangélicas en toda América Latina. Estuvieron a punto de ganar las elecciones en Costa Rica, los candidatos en Guatemala no podrían haber ganado la presidencia sin el apoyo de las iglesias evangélicas. Las iglesias evangélicas fueron fundamentales en la elección de Bolsonaro como presidente de Brasil.
hay movimientos y organizaciones evangélicas movilizadas en el Perú electoralmente. No, se trata de un fenómeno latinoamericano, ¿sí? Que es inédito. Nosotros en América Latina, en la mayoría de países, las constituciones hacen de esos países países laicos, pero lo que nosotros estamos teniendo son partidos religiosos que en rigor y de acuerdo a las constituciones de los países laicos no deberían existir como partidos religiosos. Pero bueno, este es el caso. Este ha sido el caso de este dirigente Camacho en Santa Cruz, en Bolivia, y también de la presidenta entra con la Biblia, ¿no? actual. Entonces, sí, ahí hay las iglesias evangélicas en términos políticos son extremadamente conservadoras, muy vinculadas a lo que en la terminología latinoamericana llamamos derecha, de manera que sí, por ese lado tenemos una gran presencia, una gran movilización, y no necesariamente un escenario que anuncia más democracia, sino que perfectamente puede anunciar más bien espacios de clausura. Este escenario que estás planteando últimamente, espacios de clausura de la democracia, se está viendo como algo muy posible en los distintos países donde han gobernado sectores del progresismo y ha habido la oposición de derecha. ¿Estamos conduciéndonos hacia unos extremos irreconciliables donde la sociedad no puede encontrar mediación en el medio? Creo que estamos en términos nacionales, en varios de los escenarios conflictivos, lo que asistimos es a polarización importante, ¿no? Acabamos de tener las elecciones en Argentina, hay una victoria muy clara del candidato del Frente para Todos, que logró aglutinar al conjunto de la oposición peronista. La victoria es clara, pero no es una victoria contundente, ¿sí? Son 6 puntos de diferencia entre el triunfador y la oposición, después de una conducción económica que tiene los resultados que tuvo en Argentina. De todas maneras, la oposición argentina, bueno, no la oposición argentina, las fuerzas o los electores que no votaron por el candidato del Frente para Todos hacen más del 50%. Sí, no sé si hubiesen en una segunda vuelta se hubieran unificado, pero en todo caso lo que nosotros tenemos es esto en Argentina, que es un país que no tiene los conflictos de Bolivia. Tuvimos una votación muy polarizada en el Ecuador, ¿sí? Las segundas vueltas polarizan, pero la votación en el Ecuador estuvo muy polarizada. Entonces tenemos escenarios domésticos polarizados, pero también esa polarización se está expresando en términos internacionales, ¿no? Nunca como en este momento los gobiernos latinoamericanos han estado tan peleados por razones ideológicas, ¿sí? Distintos tipos de bloques, cada vez son menos los países que dentro de la región se sitúan en sus gobiernos en el centro en términos internacionales. Parece ser como la tendencia, ¿no? La tendencia después de estos 30 años de la caída del muro de Berlín, de la desaparición de la Unión Soviética, de la desaparición de la percepción. Siempre quedan prejuicios de presencias extrahemisféricas en el hemisferio occidental. En fin, lo que tenemos es un momento de retracción de los partidos políticos tradicionales. Ya prácticamente no quedan partidos ni socialdemócratas, ni conservadores, ni liberales vivos en el hemisferio occidental. Son otras fuerzas políticas, y lo que tenemos es sí, estas lógicas de polarización en países como aquellos en donde en algún momento ganaron los progresismos, pero también en otros, ¿no? Pero también en otros. Vamos a tener elecciones en Uruguay, también un ambiente de polarización. Acabamos de tenerlas en ese mismo ambiente en el Paraguay, y así prácticamente en toda la región. ¿Por qué en los últimos tiempos las democracias, los gobiernos que están elegidos democráticamente, combaten el disenso, cuando el disenso debería ser pieza fundamental de la democracia? O dicho de otra manera, ¿y por qué los gobiernos se vuelven cada vez más intolerantes ante sus opositores? Porque hay varias razones. Una de ellas puede ser que es cada vez más difícil la gobernabilidad levantada sobre el consenso cuando tenemos tanto acceso a la información, ¿sí?
Nunca hemos tenido tanto acceso a la información política como ahora. Así con la misma abundancia de información que tenemos muchísima abundancia de desinformación. Noticias falsas son normales todos los días y sobre todas las cosas. Y no hay gobierno en América Latina que tenga una relación armónica con todos los medios de comunicación. Primero, no hay medios de comunicación que no tengan posición. Todos tienen posición y todos de una u otra manera actúan políticamente. Así es. Pero claro, los medios de comunicación actuando políticamente no necesariamente son enemigos o adversarios, o hay que destruirlos. Pero sí, lo que nosotros tenemos es sí, una dificultad en la gobernabilidad. Los escenarios del debate, el equivalente actual a lo que en su época fue el ágora griega, es mucho más amplio, mucho más democrático, mucho más asequible. Y las decisiones gubernamentales son decisiones que pasan necesariamente por la discreción en unos momentos, sino por el secreto, y eso no puede existir, eso no existe. Se sabe inmediatamente y hay insatisfacción. Aquí en Ecuador Today buscamos la reflexión crítica, por eso te hemos invitado, Adrián, y por eso te voy a hacer esta última pregunta. La izquierda latinoamericana, esa que defiende, por ejemplo, en este momento a Evo Morales, ya no puede ver más allá de los caudillos. Ha sido el mecanismo, el instrumento más fácil de éxito electoral. ¿Sí? Sí, tener unos caudillos importantes. Pero claro, la izquierda latinoamericana es una izquierda, o el llamado progresismo latinoamericano, con la excepción de Argentina, porque fíjate ahí, la persona que asumía el caudillaje, que era Cristina, renuncia como una estrategia para que la oposición pueda unificarse, y ella pasa a segundo plano, y va a pasar a segundo plano. Seguramente va a ser muy influyente en el gobierno del presidente Hernández, pero públicamente va a pasar a segundo plano. Pero no es el caso de los otros caudillos latinoamericanos, ¿no? En términos electorales, la presencia de un caudillo es un recurso mucho más fácil que el de la organización y el del discurso, ¿no? En el caso ecuatoriano, lo que nosotros tuvimos es este caudillo central, pero la ausencia, por ejemplo, de arraigo social, a diferencia de lo que ocurre con Evo Morales, que es un caudillo que nace del movimiento social, ¿no? Cuyos antecedentes son los de haber sido un líder sindical, un líder campesino, de haber estado siempre en los movimientos sociales y como representante de los movimientos sociales, candidato a la presidencia de la República, y un gobernante con los movimientos sociales. Lo que en el Ecuador tuvimos es un desarraigo, ¿sí?, entre el movimiento social y el Estado. Cuando el Estado desapareció, el movimiento político fue muy frágil, porque no tenía arraigo social, sino aquel que podía desprenderse en algún momento de las relaciones de carácter clientelar. Esto en un contexto de polarización, de un intenso debate político, esto de pelearse con todo el mundo y constantemente, y hasta ahora, pues deja al movimiento político, en este caso, muy vulnerable, ha sido muy golpeado, y hay muy poca gente, si no nadie, que no sean ellos mismos quien lo defienda, porque se pelearon con todos. Y tampoco es que tienen organizaciones sociales, no tienen la UNE, no tienen la CONAIE, no tienen las federaciones de trabajadores, no tienen organizaciones sociales, Siendo así, siendo que el caudillismo es tan necesario para estas organizaciones, ¿tú ves posible el regreso de Evo Morales a Bolivia? Él ha manifestado que si le llaman volverá. ¿Ves posible ese escenario? Sí, en algún momento, ¿no? Pero este momento no parece que en el escenario inmediato yo lo veo muy difícil. En el escenario inmediato lo veo muy difícil. Sería un escenario muy conflictivo. El conjunto de las fuerzas políticas bolivianas, excepto aquellas que le respaldan, están muy, muy distanciadas de él. Ya sin el control del aparato estatal tendría menos recursos organizativos. En fin, no creo que este sea el momento,
pero sí me parece que en la lógica del presidente Morales y de las fuerzas que lo respaldan, el sostener la tensión política en estos momentos es rentable pensando en el futuro. Adrián Bonilla, ha sido un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Amigos, amigas, ha sido todo por hoy. Ha estado con nosotros Adrián Bonilla. Hemos conversado sobre el tema Bolivia. En nombre de Carlos Flores, de Santiago Cadena, de Valeria Solórzano y Julio Flores, y del mío propio Luis Dávila Lor, les agradecemos por su sintonía.